Bienvenido a Apología, donde un excristiano examina las afirmaciones de los cristianos. A pesar de tener más de 10 millones de suscriptores en YouTube, debo confesar que no conocía el canal de Infographics. Publica videos muy investigados, bien escritos y bien animados casi todos los días, cubriendo una increíble gama de temas religiosamente neutrales como qué hacer si estás enterrado vivo, orgasmo masculino versus orgasmo femenino, o ¿y si Hitler hubiera ganado? Entonces, cuando llegó a mi atención que publicaron un video llamado ¿Fue Jesús realmente resucitado? Esperaba una presentación objetiva, solo los hechos. Veamos cómo lo hicieron. Con 1 de cada 3 personas en la Tierra identificándose como cristiano, es el evento más importante en la historia humana. Pero, ¿realmente Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos y hay alguna evidencia de ello? Para examinar la pregunta, primero debemos establecer la historicidad del propio Jesús. Por el bien de la discusión, generalmente estoy dispuesto a aceptar que las historias que surgieron sobre Jesús se basan en una persona real, para que podamos llegar a las partes más interesantes. Antes era ampliamente codificado alrededor del año 200 después de Cristo. Nos vemos la próxima vez. Escritura formal de la tradición oral en forma de evangelios. Específicamente, las cartas de Pablo y los evangelios sinópticos se consideran documentos históricos válidos. Bueno, eso depende enteramente de lo que entiendas por documentos históricos válidos. Solo 7 de las 13 cartas tradicionalmente atribuidas Son ampliamente considerados auténticos. Estas son las llamadas cartas indiscutibles de Pablo. Las demás no se consideran documentos históricos válidos. Documentos fuera de lo más divertido. Experimentalistas de creyentes. Y en cuanto a los evangelios, aunque los historiadores seculares pueden coincidir en que no pueden negar el hecho de que los evangelios fueron escritos por historiadores seculares, en detalles históricos, como los nombres de ciudades o funcionarios gubernamentales, generalmente se coincide en que los evangelios son de carácter teológico Obras o apologéticas en lugar de históricas. teológicas. Naturalmente, los seguidores cristianos fundamentalistas discrepan, pero para que este video les declare documentos históricos válidos, necesitan comprender la historia del mundo. Así que, vamos a ello. Comments? Da completamente la impresión equivocada. Si tomas los evangelios al pie de la letra, entonces este video podría haber durado 2 minutos. En palabras del historiador y erudito del Nuevo Testamento, Dr. Gary Habermas, si no utilizas los libros históricamente aceptados del Nuevo Testamento para argumentar la historicidad de Jesús, entonces los críticos los usarán en tu Gary contra. Habermas admite que los evangelios no son los libros históricamente aceptados. Cuando hace este comentario, se refiere a las cartas indiscutibles de Pablo, no a los evangelios. Y te vas, pero ahí vas otra vez usando el Nuevo Testamento. Los críticos usan el Nuevo Testamento. Lo usarán. Si tú no lo haces, ellos lo harán. Ahora el escéptico habla. Van a decir, no te vamos a dejar usar esos 13 libros, porque pensamos que muchos fueron escritos por Pablo. Te permitiremos usar 6 o 7 de los libros. Llaman a estos las epístolas auténticas. No es sabio sentarse ahí y votar. No. Para Quiero los libros, argumentar que no aceptes. no creas que vas a obtener tu doctorado. Pero, ¿y si tomas los datos que te dan, qué van a darte? Unánimemente. Romanos. Corintios, 1 y 2. Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, 1 y Filemón. Siempre te doy esas fuentes. Pero se mostró fielmente los detalles históricos en los papeles Esa a lo largo de los es la siglos. verdadera pregunta, ¿no? Y, si es así, ¿están los milagros y los detalles de la resurrección entre esos detalles confiables? Para el crédito del video, se tomó un tiempo para resumir razonablemente 3 problemas para la fiabilidad de los evangelios. Revisa el video si no estás familiarizado con ellos. Entonces, con historias inventadas, miles de errores textuales y las copias más antiguas disponibles, y tal brecha de tiempo masiva entre la muerte de Jesús y el momento en que se registró su historia, ¿hay alguna razón para pensar que el Nuevo Testamento es históricamente confiable? Está bien establecido que las enseñanzas sobre Jesús se difundieron rápidamente y a lo largo y ancho poco después de su muerte. Amplia difusión geográfica del conocimiento fundamental cristiano sobre Jesús y los eventos de su vida hace que sea increíblemente improbable que se hayan producido revisiones importantes sin que se descubrieran. Y si, por ejemplo, los líderes cristianos en Roma desean cambiar grandemente un hecho central de la vida, muerte o enseñanzas de Jesús, como creyentes en África, que tiene una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, habrían identificado inmediatamente la manipulación. Está bien, echemos un vistazo a esto. El narrador está hablando del 1 o 2 año después de que Jesús muriera.
en la línea de tiempo. La primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto no se escribió hasta el año 55 después de Cristo con el Evangelio de Marcos escrito en el año 70 después de Cristo, Mateo en 80 y Juan en 95. Eso es un intervalo de 25 a 65 años después de la muerte de Jesús. Esos primeros años aterrizan aquí y el video identifica correctamente los evangelios como La redacción formal de la tradición así oral. que lo que tenemos en este periodo de tiempo entre la muerte de Jesús y el evangelio de Marcos es el desarrollo de la tradición oral. La pregunta es, ¿hasta qué punto se expandieron y crecieron incrementalmente las historias del evangelio durante esos 40 años de transmisión oral? Sabemos que las leyendas lo hacen en periodos de tiempo mucho más cortos. El video muestra a líderes cristianos en Roma escribiendo algo, así que el ser hipotético planteado intenta hacer un cambio en el texto establecido. Eso definitivamente deja un rastro de papel. Pero en las décadas antes del primer evangelio escrito, la armonía propuesta en las historias geográficas sobre Jesús es completamente hipotética. Las cartas de Pablo y otros documentos tempranos de la iglesia revelan que hubo grandes desacuerdos. ¿Quién puede decir si los detalles de las historias verbales sobre Jesús en África coincidían con lo que registran los evangelios? Quizás eran muy diferentes. Pero con el tiempo, la versión escrita más autoritativa simplemente reemplazó las variaciones regionales anteriores. La historia es silenciosa sobre este acuerdo hipotético. El simple hecho de que hoy podamos saber que la historia de Jesús y la mujer adúltera fue un invento es testimonio de lo difícil que puede ser hacer incluso cambios menores en el texto, sin ser descubiertos gracias a la amplia distribución geográfica del material El original. video hace referencia a la investigación de Bart Ehrman sobre estos temas, pero ignora la observación más importante del Dr. Ehrman. Con los intentos obvios de los cristianos por alterar favorablemente el texto, después de que había sido ampliamente difundido, deberíamos considerar y sospechar que esta misma comunidad cristiana habría estado igualmente dispuesta a alterar favorablemente las historias de boca en boca antes de que fueran escritas. Es una historia que se agregó más tarde, después de nuestros manuscritos más antiguos. ¿Cuántas historias se agregaron antes de nuestros manuscritos más antiguos? No tenemos forma de saberlo. Pudieron haber sido algunas de nuestras historias favoritas. ¿Cómo lo sabríamos? No podemos saberlo. No tenemos ninguna prueba. El profesor Ehrman señala correctamente las discrepancias en los relatos del Evangelio como Prueba de que no son Si fiables. nunca has tenido los 4 evangelios abiertos al mismo tiempo y has leído a través de verso por verso para observar las diferencias en cada relato, te recomendaría encarecidamente que lo tomes como un ejercicio. O quizás revisa la descripción para encontrar un enlace a mi entrada de blog, donde hice exactamente esto mientras aún era creyente cristiano. Es bastante impactante la primera vez que lo es. El video informativo se centra en una discrepancia: el número de mujeres involucradas. Por supuesto, es una racionalización de armonización relativamente fácil de hacer. Mientras Lucas parece indicar que un grupo de mujeres fue a la tumba, Mateo y Marcos no descartan la posibilidad. Simplemente se centran en 2 de las mujeres de ese grupo, importantes para el autor. Escenarios donde detalles aparentemente contradictorios pueden ser técnicamente correctos al mismo tiempo. Esto es más fácil en algunos casos que en otros. El Evangelio de Mateo, ellos salen de Jerusalén de inmediato para ir a Galilea. Ahí es donde encuentran a Jesús. Y en Lucas, no salen de Jerusalén jamás hasta mucho después de su ascensión. Entonces, ¿cuál es? No puedes decir, bueno, se quedaron en Jerusalén, luego se fueron por unos días y regresaron. No, se les dice que se queden y se quedan. Oh, ¿van a Galilea? Mi punto es que dicen cosas opuestas. Entonces, ambos no pueden ser históricamente confiables. Puedes hacer esto 100 veces en los evangelios. Y en un momento, simplemente empiezas a decir, ya sabes. Quizá haya algunas diferencias que no se puedan reconciliar. Y si no puedes reconciliar las diferencias, pueden ser todas históricamente confiables. Y quizás eso no te importe, lo cual está bien si no te importa. Está bien, pero No deberías decir eso. Que cada palabra aquí es precisa. porque no lo es. Cuánto te molesten los detalles diferenciadores varía de persona a persona. De hecho, algunos lo acogen. En cuanto a mí, me molestan menos las formas en que los evangelios difieren
que las maneras obvias en que son... Además, si los relatos de los evangelios hubieran sido perfectamente precisos entre sí, casi con seguridad habrían sido colaborados, dañando seriamente su valor como documentos Correcto. históricos. Si la Los oscuridad documentos son exactos al pie de la unos letra. a otros han colaborado y su valor como documentos históricos está seriamente dañado, bueno, justo resulta que estos evangelios sinópticos, los toros son masivos. La dependencia mutua de esta manera. El 90% de Marcos, Estaba Mateo quejándose. y Lucas, generalmente palabra por palabra, Palabra en el griego original. Y un de cuarto. Mateo y Lucas se superponen. En un tribunal de justicia, a esto le llamamos colusión. Estas no son historias independientes que puedan corroborarse mutuamente. Más bien, son obras de plagio con algunos ajustes para enfatizar diferencias teológicas. Por último, ningún historiador serio objeta el lapso de tiempo entre los evangelios y la muerte de Jesús como motivo de preocupación por inexactitudes, como lo hacen muchos críticos que no son historiadores. Después de todo, ¿qué tan precisa puede ser una cuenta histórica si se escribe décadas después de la muerte del Por sujeto? supuesto, cualquier cuenta, durante cualquier periodo de tiempo, puede ser precisa. Pero, cuanto mayor es el intervalo de tiempo entre el evento y su registro, más oportunidades hay para que se introduzcan inexactitudes. Primero, esto ignora la fuerte tradición oral de los antiguos judíos. En el primer siglo, muy pocas personas sabían leer o escribir, y así, muchas personas dependían de un libro. En la narración oral de la historia, y especialmente de los textos religiosos, con un fuerte énfasis en la precisión, para un judío devoto, la idea de tergiversar las sagradas escrituras por recordarlas mal, llamarlo fue una herejía impensable. Una fuerte tradición oral también habría estado presente en los primeros cristianos, ellos mismos judíos recién convertidos. Claro, la precisión en la transmisión de las escrituras hebreas era importante para el pueblo judío, pero hay varias razones por las cuales esto es irrelevante para las historias de Jesús antes de que fueran escritas. No hay evidencia de que este tipo de rigor en la recitación se extendiera a otras áreas de la vida judía. Todavía olvidaron artículos en sus listas de compras, cumpleaños de las personas o incluso letras de las canciones populares de aquel tiempo, lo cual alimenta el segundo. Las historias sobre Jesús no podrían haber sido recordadas rigurosamente hasta que se acordó una versión definitiva. Léalo y podremos especular. Para calcular aproximadamente cuán temprano sucedió esto, el video de infografías sugiere 40 años después de la muerte de Jesús. Pero definitivamente hubo un tiempo antes de eso, y es entonces cuando la leyenda de Jesús habría tenido tiempo de crecer sin control. Luego, aunque los primeros escritos sobre Jesús datan de 25 años después de su muerte, el hecho de que tengamos al menos 11 fuentes históricas de Jesús dentro de un siglo de su muerte hace de Jesús de Nazaret el estándar de oro para los historiadores Tengo antiguos. videos en mi canal hablando sobre estas fuentes y lo que podemos sacar de ellas, si acaso. Pero mantengámonos en el camino respecto a la suposición de la infografía. Por ejemplo, tomemos a Alejandro Magno, del que no hay una sola clase de historia en el mundo que no hable de sus hazaños. Sin embargo, las fuentes disponibles más tempranas para Alejandro datan de más de 300 años después de Las su fuentes muerte. más antiguas disponibles para nosotros son una medida de lo que sobrevivió, no una medida de lo que se escribió. Los escritos a los que se refieren las infografías hablan de una biografía anterior de Alejandro Magno por Calístenes de Olinto, quien vivió en la época de Alejandro y afirma haberlo acompañado personalmente. Desde luego, algunos sostienen que pudo haber una fuente QU, otros escritos cristianos, que harían que partes de los evangelios tuvieran de igual manera raíces más antiguas. El problema con eso es que tal persona tendría que admitir que los escritores de los evangelios no fueron testigos presenciales. Pero el equipo de infografías debe estar definiendo las fuentes disponibles de una manera muy inusual, porque la victoria de Alejandro Magno sobre Darío III se describe en esta tableta del 331 a.C. llamada El Crítico de Alejandro, y la crónica sobre Alejandro y Arabia también describen sucesos del reinado de Alejandro. Sir Sec. ¿Qué pasa entonces con Tiberio César, el emperador del Imperio Romano durante la vida y muerte de Jesús? Seguramente si alguien debía ser bien atestiguado, sería él. Ser el líder del imperio más poderoso de la época. Sin embargo, aunque existe una fuente contemporánea, es muy poco fiable para los historiadores, ya que habla de manera demasiado personal. Entonces, ¿estás diciendo que es posible que una fuente sea temprana y también poco fiable? Interesante. En pocas palabras, dudar de la veracidad del relato histórico de las Escrituras es poner en duda cada evento único de la historia antigua. La vida, muerte y enseñanzas de Jesús son las historias mejor documentadas del mundo No, antiguo. dudar de la veracidad del relato histórico, basándose solo en el tiempo, podría poner en duda muchos eventos aceptados de la historia antigua.
Pero el tiempo es solo uno de muchos factores considerados cuando se habla de fiabilidad histórica. Y sin duda, cuanto mayor es el tiempo desde el evento hasta el registro, cuanto menos seguro está el historiador. Y aquí está la cosa. Cada evento en la historia antigua tiene algún nivel de duda. La fuente oracular en el mundo se sostiene con el mismo tipo de optimismo, completa aceptación que los seguidores religiosos otorgan a sus libros sagrados. Las conclusiones históricas se mantienen con mucha cautela y los detalles aún menos. Con los evangelios y las cartas de San Pablo aceptados como documentos históricos válidos, ¿hay entonces alguna evidencia de la resurrección como un evento Otra histórico? vez, si Infographics realmente no va a afirmar que los evangelios son documentos históricos válidos, entonces el video ya debería haber terminado, ya que la resurrección está en los evangelios. Todo hecho. Sin embargo, apenas vamos un tercio del camino, así que anticipó un uso selectivo más adelante. La única base para una afirmación infográfica proviene de los evangelios. Los llamaremos así porque la Biblia me lo dice. Podemos comenzar nuestra investigación con la tumba vacía. En los relatos del Evangelio, María Magdalena descubre la tumba Así vacía. es. La única prueba de una tumba vacía es... Los críticos han argumentado que la Fue melodía una vacía invención de los primeros cristianos y presentaron varias teorías sobre lo que realmente sucedió. La primera es que toda la narrativa de la tumba vacía es una invención. Exactamente. La historia general del primer siglo nos dice que las víctimas de la crucifixión romana solían dejarse en la cruz para pudrirse en Perro público salvaje. y finalmente arrojados a fosas comunes o tumbas sin marcar. Hay evidencia de algunas excepciones en la historia, pero esta es la regla general. Un final no marcado para el cadáver es lo que usualmente sucedía, y por lo tanto debería ser la expectativa predeterminada para Jesús. La idea de que Jesús podría haber sido colocado en la tumba es completamente... Sin embargo, esto ha sido ampliamente rechazado por historiadores No críticos. sé qué califique como historiadores críticos para las infografías, pero no conozco a ningún historiador secular que confirme una tumba vacía. Como los propios escritos registran, las autoridades judías reaccionaron ante la tumba vacía alegando que los discípulos habían robado el cuerpo, junto con su propia refutación de esta afirmación. Se conserva un diálogo claro de ida y vuelta mostrando que, sea cual sea la causa, la tumba de Jesús fue de hecho descubierta vacía. No. Lo que el diálogo de ida y vuelta preserva es que las personas desestimaban las afirmaciones de la tumba vacía con propuestas posteriores razonables. De ninguna manera necesita que tales argumentos se basen en una tumba vacía. Hacer un contraataque de robo de cuerpo solo requiere aceptar provisionalmente la afirmación de una tumba vacía por el bien del argumento, porque las explicaciones alternativas eran tan abundantes que una verificación adicional era inútil. Si me dijeras que tienes moretones en tu trasero por sondeos alienígenas, no actuaré como testigo confirmante de moretones en el trasero, para sugerir simplemente algunas formas no alienígenas en que una colmena puede ser lastimada. Y los discípulos robaron el cuerpo. Francamente, una propuesta Como si absurda. habrían colocado guardias en la caja. Mantén la calma. Esto es francamente un contraataque absurdo porque los guardias de la tumba son completamente... La siguiente teoría es la teoría de la muerte aparente. Esta teoría sostiene que Jesús no murió realmente en la Estoy de cruz. acuerdo en que la teoría del swam no es particularmente convincente, pero continúa siendo. Vivir principalmente porque el islámico... Juan registra que Jesús no murió en la cruz, sino que hay algo más. Al ser atravesado el cuerpo de Jesús por la lanza, este líquido habría salido de la herida seguido de sangre, exactamente como se reporta en Juan 19. Citando a Juan 19 es interesante, porque más temprano en el video, el narrador nos indicó La que... mayoría de los historiadores aceptan este hecho y no consideran a Juan como un documento puramente histórico de todos modos, y nosotros tampoco deberíamos El hacerlo. video confirma que los detalles de John son solo suposiciones. Como figura bien conocida por su presunta blasfemia y herejía, el lugar de la sepultura de Jesús habría sido conocido por cualquiera que buscara desacreditar las primeras afirmaciones de resurrección de los El discípulos. historiador Ger Ludemann señala en la resurrección de Cristo una importancia histórica. investigación que los cristianos en Jerusalén... Parece haberse colocado cero énfasis en la ubicación de la tumba hasta el siglo IV, cuando la madre de Constantino buscó lugares sagrados. Incluso si hubiera una tumba vacía de la que la gente conociera la ubicación,
Es conjetura sin Y evidencia. todo lo que las autoridades judías habrían tenido que hacer para cerrar por completo el movimiento cristiano, tan pronto como surgió, consistía simplemente en desprecintar la tumba y mostrar que Jesús aún yacía allí, muerto, y que los discípulos eran mentirosos. Si el cuerpo de Jesús fue arrojado a una fosa común, si ese es el escenario más probable, entonces no habría forma de presentar el cuerpo de Jesús más tarde, asumiendo que a alguien le importara hacerlo, antes de que de todos modos se hubiera descompuesto más allá del Es reconocimiento. importante notar también quién descubrió la tumba vacía, mujeres en aquellos tiempos muy Sociedad pasados. patriarcal de los judíos antiguos. Las mujeres no eran consideradas testigos creíbles en la corte. La infografía va a atraer lo que los apologistas cristianos llaman el criterio de la vergüenza. Pero este es un principio que rara vez se utiliza fuera de los círculos cristianos, si solo por la razón de que los historiadores no pueden saber qué era o no era embarazoso para alguien en un tiempo o lugar antiguos. Lo que es vergonzoso depende en gran medida de la cultura y el individuo. Además, los autores pueden tener motivos para inventar detalles que superan su propia aversión a la vergüenza. En la oficina, Jim fingió no saber conducir un auto con transmisión manual para seguir teniendo clases de manejo con Pam. Es de interés amoroso para Y ustedes. el principio general En la cultura judía del primer siglo. era tarea de las mujeres ungir cuerpos. Habría sido un detalle increíble inventar una historia donde los hombres llegan primero. No es su trabajo. Además, el Evangelio de Marcos está claramente comercializando el cristianismo como una religión para los marginados. Según el libro de los Hechos, las mujeres fueron instrumentales en crear conversos. El Antiguo Testamento enfatiza constantemente que eran las mujeres quienes desviaban a los hombres de Yahvé. Y la historia general afirma que los lazos sociales femeninos fueron una fuerza religiosa. No importa al cristianismo lo que Los tribunales habrían confirmado que se preocupaba por difundirse en masa, y eso significaba atraer a las damas. Esta cosa de la vergüenza no es un argumento que debería convencerte. A continuación, en nuestra investigación de la resurrección, están las apariciones de Jesús después de su muerte. La mayoría de los historiadores del Nuevo Testamento afirman que Jesús se apareció a sus discípulos después de su No. muerte. Según el erudito de la resurrección Dr. Gary Habermas, mencionado anteriormente en el video, lo que afirman los historiadores es que los discípulos creían haber visto a Jesús después de su muerte. Es una diferencia sutil, pero muy importante. Los historiadores afirman la creencia en el evento, no el evento. Fueron apariciones de Jesús resucitado. La mayoría de los críticos, incluido el filósofo ateo del siglo XX Anthony Flew, atribuyen la teoría de la alucinación para explicar las apariciones post-mortem de Jesús. Esta teoría sugiere que los discípulos estaban afectados por alucinaciones provocadas por el duelo y las confundieron con la verdadera aparición corporal de un Jesús resucitado. Sin embargo, hay problemas serios con esta teoría. Al principio, cualquier creencia en la resurrección de Jesús por alucinación podría haberse disipado fácilmente por las autoridades judías simplemente revisando la tumba y encontrando el cuerpo De aún allí. nuevo, si el cuerpo de Jesús simplemente fue descartado, como era el caso habitual para las víctimas de crucifixión romana, entonces no había tumba que verificar. Segundo, como establece la ciencia médica, las alucinaciones no pueden crear ideas nuevas, solo trabajan dentro del marco mental preexistente. Como judíos devotos, los discípulos no tenían ninguna creencia. Como si el Jesús histórico Fuera fuera algo parecido a lo que describe la Biblia. Escribas estaba lleno de ideas que contrarrestaban las creencias judías tradicionales. Los seguidores de tal maestro también estarían abiertos a nuevas ideas. Intenté encontrar la investigación que Infografías afirma que la ciencia médica utilizó para establecer que la alucinación no puede crear ideas nuevas. La forma de decirlo es importante. Una alucinación no puede darte en nueva sí información, mismo. pero sin duda puede sacar a la luz pensamientos y recuerdos que han sido suprimidos, o hacer que recombinen sus ideas existentes de nuevas maneras. Todo lo que ya está en tu cerebro es válido, y la alucinación en sí es una experiencia nueva. Que el Tiene cerebro que racionalizar y ahora incorporar de maneras no está bien predicho. No creo que podamos saber con certeza qué enseñó el Jesús histórico, pero si algo de eso incluyó predicciones sobre vencer a la muerte, entonces de repente todas las piezas encajan. En segundo lugar, las probabilidades de que todos sus discípulos, o al menos suficientes para iniciar la iglesia cristiana, también son altas. El sufrir alucinaciones por duelo son astronómicas hasta el punto de ser nuevamente absurdas. Espera un momento. ¿Exactamente cuántas personas se necesitarían para impulsar la fe cristiana?
Muchas religiones del mundo pueden rastrearse hasta una sola persona, como el profeta Mahoma del Islam, Siddhartha Gautama del budismo, Joseph Smith del mormonismo, Ron Hubbard de Scientology y así sucesivamente. Si un solo discípulo tuvo una alucinación y su entusiasmo se contagió, eso es todo lo que necesitamos para impulsar la religión. Esto coincide completamente con los datos verificables que tenemos sobre el cristianismo primitivo. Las alucinaciones por duelo ocurren en aproximadamente el 15% de las personas. ¿Es el 15% astronómicamente absurdo? Además, está bien documentado que Jesús apareció a grupos de discípulos al mismo tiempo y las alucinaciones no pueden ser compartidas entre individuos. Eso depende completamente de lo que quieras decir con bien registrado. La carta de Pablo a los Corintios se refiere a una recitación de la iglesia primitiva. Con una noción vaga, y luego en algunos lugares de los evangelios, se cuentan algunas historias, posiblemente para dar cuerpo a esa afirmación básica del credo. Pero estos relatos del evangelio no se corroboran entre sí en los detalles, ni siquiera lo suficiente para identificar las historias como supuestamente el mismo evento. Al igual que el dibujo animado de Clone Wars de Disney Plus, simplemente detalla esta única línea de una película de hace 40 años. ¿Encontraste el...? Las apariciones grupales de la guerra de clones son cuentos posteriores sin respaldo real. Por último, está el caso de San Pablo. Mientras estaba en el camino, Pablo encuentra a Jesús y queda ciego, permaneciendo así hasta que uno de los mismos cristianos a quienes fue enviado a arrestar o matar, lo encuentra y lo cura. Espera un minuto ahí. Tenemos 7 cartas de Pablo y en ninguno de ellos describe que se quedó ciego. Hasta donde sabemos, este es un detalle que se añadió más tarde por uno de los escritores del Evangelio. Un hecho histórico que necesita explicación. En los orígenes psicológicos del mito de la resurrección, Jack Kent sostiene que Pablo sufría de trastorno de conversión, un trastorno psicológico muy real que afecta comúnmente a soldados, policías y guardias de prisiones. Comúnmente los afectados experimentarán dolencias físicas sin una causa aparente, leyes mientras se encontraban bajo un severo estrés psicológico. Así se cree que la ceguera de Pablo es un síndrome psicosomático de su trastorno de conversión, causado por su conflicto interno al matar y encarcelar a cristianos inocentes. Es potencialmente interesante y puede que le eche un vistazo al libro de Kent, pero creo que el investigador se esforzaba por explicar un detalle de manera razonable y racional. Mucho más probable que sea parte de una leyenda que un hecho. Al igual que cualquier persona del primer siglo que sugería un cuerpo robado, estaba explicando un detalle de la tumba que realmente no necesitaba explicación. En resumen, Pablo tendría que haber sido uno de los individuos más enfermos mentales de la historia para sufrir de los 4 trastornos mentales al mismo tiempo, justo en este tramo del camino hacia Damasco. Seamos un poco cuidadosos aquí, Infographics. De las 4 cosas listadas aquí, solo el trastorno de conversión se considera un trastorno neurológico por el DSM-5. El complejo del Mesías es un estado mental, no un trastorno diagnosticable. Alucinaciones de duelo multimodales, incluyendo visual y auditiva, ocurren igual de frecuente en personas sin antecedentes ni indicadores predictivos de enfermedad mental. No lancemos frases como enfermo mental de manera casual e irresponsable donde no se justifican. Y otra vez, el trastorno de conversión solo aparece en pantalla para explicar la ceguera, lo cual no necesita explicación. La teoría de la alucinación simplemente no puede explicar por qué un enemigo declarado de la iglesia cristiana experimentaría la misma alucinación que los propios discípulos de Jesús, años después de la muerte de Jesús. ¿Quién dice que lo que Pablo experimentó fue de alguna manera lo mismo que lo que experimentó el discípulo anterior? No tenemos ningún testimonio de primera mano para saber sobre este último, y parece que la de Pablo fue solo una visión de luz. Según lo que podemos decir, Pedro y Pablo estaban de acuerdo en algunas áreas, pero en conflicto en otras. No sabemos en qué categoría encajan sus interacciones con Jesús. Tampoco puede explicar las apariciones post-mortem a grupos enteros de personas como registraron los discípulos. Las alucinaciones son una No experiencia tenemos personal. ninguna evidencia sólida de apariciones grupales de Jesús resucitado, simplemente algunas opiniones, en el mejor de los casos, son rumores. Actualmente estoy en un debate escrito con el profesor cristiano Dr. Andrew Lowe sobre este tema que puedes revisar si te interesa. Finalmente, una alucinación no podría haber llevado a los discípulos a creer en algo de lo que no tenían concepto antes del evento, a saber, la resurrección preapocalíptica de su antiguo maestro. No creo que los T-Rex aún caminen por la tierra, pero una alucinación lo suficientemente convincente
podría hacerme cambiar de A opinión. continuación, se muestra el cambio en la vida de los discípulos de Marcos como resultado de sus encuentros post-mortem con Jesús. Hubo un cambio notable en la vida de los discípulos. Primero, porque el sitio lo hizo Por lo cualquier tanto, tenemos parte del mundo. Sus vidas son... En segundo lugar, la mayoría de los discípulos desaparecen de la historia confiable después de la muerte de Jesús. Incluso si tomamos la Biblia tal cual, no tenemos idea de qué les pasó o si sus vidas cambiaron realmente. Hay evidencia razonable de que Pedro y Juan continuaron. El resto, solo leyendas de siglos después. Como se mencionó sobre Pablo, en resumen, las alucinaciones simplemente no conducen a cambios ideológicos de por vida, y los discípulos experimentaron cambios ideológicos y teológicos dramáticos e inéditos prácticamente de la noche a la mañana como resultado de sus experiencias después de la Hay crucifixión. muchas condiciones que cambian la vida de las personas e incluyen alucinaciones como síntoma. El estrés postraumático inducido por culpa es solo un Pero ejemplo. podría ser un buen candidato por lo que sabemos sobre Pablo. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, los discípulos se escondieron, temiendo que las autoridades judías los crucificaran a continuación. Sin embargo, sabemos que dentro de meses de la resurrección, posiblemente incluso semanas, los discípulos proclamaban valientemente la resurrección de Jesús. Sabemos que Pedro era el resto ni idea. Esto se evidenció por dos hechos. El primero es que la iglesia cristiana se había expandido tan rápidamente que Pablo iba en camino a erradicarla en Damasco apenas 2 a 3 años después de la muerte de Las Jesús. ideas falsas pueden propagarse tan rápido como las verdaderas, quizás más rápido. Explicar cómo tantos judíos del primer siglo pudieron creer en esta versión radicalmente diferente de un Mesías es difícil. Difícil a menos que los discípulos tuvieran pruebas en los encuentros post-mortem con Jesús y las instrucciones que recibieron durante esas ¿Creen las visitas. personas en el cristianismo debido a evidencia sólida y una epistemología rigurosa? ¿Qué piensa usted, Dr. William Lane Craig? Creo que la forma fundamental en la que sabemos que el cristianismo es verdadero es a través del testimonio interno del Espíritu Santo. Creo que no que argumentos y evidencias sean necesarios para que la fe sea racional o para que sepas que Dios existe y se ha revelado en Cristo. Así que diría que la forma fundamental en que sabemos que el cristianismo es verdadero es a través del testimonio del Espíritu Santo. Y la razón y el argumento que puede conferir el testimonio del Espíritu. La mayoría de las personas se convierten al cristianismo por una experiencia interna. No hay razón para pensar que las primeras generaciones del cristianismo tenían que ser diferentes. Los críticos argumentan que toda la narrativa fue fabricada por la iglesia Hay primitiva. una enorme diferencia entre una leyenda que creció un poco con cada relato y la idea de ser completamente fabricado. Una acumulación de exageraciones no requiere de algún tipo de complot maestro. Sin embargo, no logran explicar cuán realmente difícil sería creer en Jesús como Mesías cuando desafió siglos de expectativas Y mesiánicas. sin embargo, los escritores del Evangelio encontraron docenas de pasajes del Antiguo Testamento para validar su idea de que Jesús era real. Era el Mesías. Tanto es así que parece que algunas de las historias sobre Jesús, Una rosa. específicamente para reforzar las ideas de profecía cumplida. Entonces, ¿cuál es? Por último, tenemos la fe de los propios discípulos. Las afirmaciones cristianas de que todos o la mayoría de los discípulos originales fueron martirizados no pueden ser Eso comprobadas. es correcto. No pueden ser comprobados. Pero hay buenas fuentes para varios de los discípulos. El martirio de Pedro fue atestiguado por Clemente de Roma, y su líder de la iglesia primitiva elegido entre individuos que conocían personalmente a los discípulos. Bueno, la idea de que Clemente conociera a los discípulos es otra afirmación que no se puede comprobar. Nada más que las fuentes que Infographics simplemente descartó, pero eso no es importante ahora. Creo que hay evidencia razonable del martirio de Pedro, por lo cual lo considero un fuerte candidato para ser el único discípulo que tuvo una alucinación. ¿Quién más tienes? El apóstol Santiago, que no debe confundirse con el hermano de Jesús, fue asesinado por el rey Herodes. Alrededor del año 44 después de Cristo, el martirio está atestiguado en el libro de los Hechos, pero también es registrado por Clemente de Alejandría, quien nació 100 años después de que Santiago Clemente muriera. solo está contando la historia bíblica. Pablo, el famoso perseguidor de los cristianos, es ampliamente reconocido por los primeros líderes de la iglesia como decapitado por el emperador Nerón antes del año 68 después de No Cristo. estoy seguro de cómo eso ayuda, ya que Pablo no fue testigo de Jesús.
Solo tuvo una visión mucho después de que comenzara la iglesia. Santiago, hermano de Jesús, es mencionado por el historiador judío Josefo, quien escribe que Santiago fue ejecutado por lapidación en el año 62 después de Cristo. El asesinato de Santiago, según Josefo, ofendió a muchos de los ciudadanos, ya que se llevó a cabo por un tribunal judío organizado apresuradamente durante un lapso en la supervisión imperial de la región. El hermano de Jesús fue un asesinato político. Ninguna de nuestras fuentes apunta a la ideología. Tampoco tenemos fuentes directas sobre lo que James creía o por qué. Esto es solo especulación. Aunque no se puede confirmar que el resto de los discípulos hayan sido martirizados, los que sí se pueden confirmar pintan un cuadro revelador de un grupo de hombres, quienes se negaron a renunciar a su creencia en Jesús como Mesías, a pesar de la amenaza de muerte. Sí, algunos hombres realmente lo creyeron, pero la creencia no requiere una resurrección real. La única cuenta de primera mano de cualquiera de estos hombres es de Pablo. Y él describe lo que vio en términos de una visión. A menudo pintados como estafadores por los críticos. Es posible, pero probablemente creyeron por malas razones. No hay razón alguna para creer que si los discípulos realmente fueran estafadores, habrían seguido al Khan hasta su propia ejecución. Y sin embargo, la historia no registra mención alguna de que renunciaran a sus creencias. La historia también no registra ninguna mención de una oportunidad para retractarse. Pedro y Pablo fueron asesinados bajo Nerón, quien simplemente culpaba a los cristianos por el incendio que él provocó. No le importaba si se retractaban. Como se discutió, la muerte de Santiago y Santiago tampoco tiene evidencia de disputa ideológica. No hay razón para pensar que alguno de estos hombres podría haberse salvado retractándose. El argumento final para la resurrección de Jesús de Nazaret como un evento histórico sostiene que la cuenta de la crucifixión y resurrección simplemente carece de adornos legendarios. Religiones. Como ocurre en casi todas las otras religiones, esto sin embargo es solo mayormente cierto. Esas son claras señales de leyenda que se filtran en las escrituras. Gracias. Por ejemplo, cuando Jesús muere, los evangelios hablan de un periodo de oscuridad, o de muchos de los muertos volviendo a la vida brevemente, o del velo y el templo que separan el santo de los santos del público rasgándose en dos. Si bien hay alguna evidencia de que pudo haber ocurrido un eclipse el día que murió Jesús, no hay. Vean mi video anterior sobre esto. no hay pruebas de que los puertos caminaron brevemente por las calles. Jerusalén o la Se tierra. sacudió y el templo sufrió daños de alguna manera. Estos son casi seguramente solo adornos También legendarios. puedes observar esas discrepancias en los relatos del Evangelio sobre la tumba vacía. Cada relato subsiguiente añade más elementos sobrenaturales, desde hombres en ropas blancas hasta ángeles resplandecientes. Los evangelios posteriores agregan elementos aún más locos, como una cruz gigante que habla. Esto es solo la punta del iceberg. De hecho, toda la historia de la vida, muerte y apariciones post-mortem de Jesús es bastante vergonzosa para la iglesia Si tu primitiva. religión apela a los no educados y a los marginados, incluyes detalles sobre eso, siendo inculto y marginado para ser identificable. De nuevo, solo los historiadores cristianos suelen presumir saber lo que era o no era vergonzoso para la gente hace 2000 años. A partir de un cambio radical y repentino en creencias religiosas profundamente arraigadas, Ambrose Says, a los relatos independientemente confirmados de apariciones corporales de Jesús después de la muerte. Ante la inexplicable explosión y crecimiento de la iglesia primitiva, la pregunta de si Jesús resucitó o no sigue sin tener una respuesta naturalista plausible. El único detalle que se debe explicar es que el cristianismo se volvió popular. Muchas ideas se hacen populares sin tener una base en la realidad. Que alguien se haya equivocado es una respuesta natural plausible a prácticamente cualquier afirmación. Aunque se puede plantear una teoría naturalista que responda uno o más de los hechos detrás de la iglesia primitiva, ninguna teoría puede explicarlos todos juntos. Eso es porque asumes que ciertas cosas son hechos que simplemente no son hechos externos. Son parte de la afirmación. La verdad es que algo significativo sucedió en Jerusalén a principios de los años 30 después de Cristo. Un evento tan increíble que de inmediato dividió la fe judía en dos y condujo a una explosión en la creencia en Jesús de Nazaret, ejecutado como blasfemo en nombre de Cristo. Criminal como el Mesías resucitado. Eso es correcto. Alguien se equivocó. Misterio resuelto. Hechos explicados. Ahora, ve a ver los pasajes más extraños de la Biblia. Pero bueno, eso es un giro O inesperado. hagan clic en este otro video en su lugar. Vamos a ver este otro video en cambio. Nos vemos allí. Más tarde.